a 30 años de la desaparición de la gran Unión Soviética. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches, les habla Neo Sabelotodo MX. Y antes de empezar con el video, saludo a todas las familias o señores que están pasando una feliz Navidad y próspero 2022. Bueno, ahora también el mismo día que se festeja la Navidad, también se conmemora los 30 años de la desaparición o la disolución de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocido como la URSS, que dejó de existir hace 3 décadas. Pero muchos se preguntarán por qué se ha caído de la noche a la mañana. Bueno, pues ustedes sabrán muy bien que a inicios de la década de los 80 del siglo pasado, la URSS comenzó a tener muchos problemas, más que nada económicos, porque sabemos que como era un país, una superpotencia militar y tecnológica, pero en la parte de la economía se había estancado mucho en los últimos años, y que el Politburó ruso trató de buscar, mejor dicho, el Politburó soviético trató de buscar a una persona que trate de solucionar sus problemas que tenía, y que finalmente en el año 85 eligieron al señor Mikhail Gorbachev, que fue el último presidente de la extinta Unión Soviética, que tenía dos planes ambiciosos, que era la perestroika o la renovación, la reestructuración, y el glasnost, que la cual al final no salió como él pensó. Pero vamos por partes. Un año después, en la oriente del 86, estalló pues la muy recordada tragedia de Chernobyl, el reactor nuclear que hasta ahora sigue contaminando Ucrania, o sea, solamente una parte de Ucrania hasta nuestros días, que era un país miembro de la extinta URSS. Entonces, el caso ahí comenzó a dar inicio al declive de la Unión Soviética, y después el señor Gorbachev trató de hacer un recambio en las reformas socioeconómicas y darle un poco más de libertad a la prensa, pero finalmente no salió como él pensaba, y que la URSS cada día más se hundía poco a poco, hasta que llegamos al año 89, o sea, en noviembre de ese año, cuando el muro de Berlín, que separaba a las Alemanias, se destruyó, y el año siguiente las dos Alemanias se reunificaron, y a pesar de eso, pues la URSS todavía existía, pero sin embargo muchos países que conformaban el bloque comunista soviético, como el caso de Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, se desligaron del bloque soviético, y en la cual la URSS quedaba cada vez más solo, y la situación en la parte económica estaba hecho un desastre, porque finalmente la perestroika lo que causó que había mayores revueltas, una crisis económica mucho tan grande, que en la cual la gente ha tenido que hacer largas colas por todas partes, sobre todo en Moscú, en Petrogrado, mejor en San Petersburgo y otras ciudades, que la cual estaba lleno de gente porque no había nada que comer. Entonces el caso de la URSS se le puso muy difícil, y para el colmo de males, en el glasnost, que le dio esa libertad de prensa, la prensa se volvió pues anticomunista y comenzó a hablar muy mal de la URSS, en la cual la gente comenzaron a hacer fuertes protestas y huelgas en todos lados de la extinta Unión Soviética, porque muchos estaban pidiendo su separación o independencia, que la cual esto le ponía cada vez en aprietos al señor Gorbachev, que la cual daba mucho de qué hablar. Entonces, ya a inicios del 91, en marzo se hizo un referéndum para saber si iban a seguir o no con la unidad soviética, y que finalmente más del 76% votaron en favor de la unidad de todas las repúblicas soviéticas. Pero la felicidad no duró mucho para Gorbachev, porque día después Lituania, que fue miembro, o sea, de la extinta URSS, declaró su independencia, y después de esto pues siguieron otros países más que también se separaron o se desligaron de la ya moribunda Unión Soviética, y que la KGB, desesperada, junto con algunos integrantes del Politburó soviético, hicieron un golpe de estado, pero que finalmente fue rechazado y repudiado por todo el pueblo ruso, que estaban pidiendo que haya más libertad, y que Gorbachev cada vez se quedaba más solo. Y que en ese lapso pues apareció el señor Boris Yeltsin, que estaba incitando a que el país sea un país libre y con democracia, que en la cual eso a Gorbachev no le agradaba para nada, a pesar de que quería hacer las reformas socioeconómicas con la perestroika y el grano, que finalmente todo le salió mal. Entonces,
la situación de la URSS se complicaba más porque también hasta los militares también se rebelaron en contra del Politburó y también se unieron a los grupos separatistas de la muy reciente creada Comunidad de Estados Independientes, que se firmó el acuerdo a inicios de diciembre del 91, porque ese mismo mes Ucrania declaró su independencia, al igual que Bielorrusia y la Rusia del señor Boris Yeltsin, que firmaron el dicho acuerdo de Belavesa que anunciaba formalmente la desaparición de la URSS. Pero a pesar de eso, Gorbachev todavía se resistía al cargo hasta que finalmente se quedó totalmente solo porque vio que su misión de salvar a la URSS ya era inevitable y que el día 25 de diciembre que llegamos, Gorbachev anunció finalmente que ya no iba a ser más presidente de la Unión Soviética y que el señor Boris Yeltsin asumió el mando, pero ahora de la Federación Rusa, y que Gorbachev tuvo que firmar el acuerdo de la disolución de la URSS. Y no obstante, pues a las afueras del Kremlin, la bandera soviética que había arriado por más de 7 décadas fue sacada y fue reemplazada por la bandera tricolor rusa, o sea, de la Rusia imperial de los Romanov, que ahora sigue rigiendo hasta nuestros días, en la cual eso fue un escándalo mundial, porque después de eso el presidente de Estados Unidos, el señor George Bush padre, hizo una conferencia de prensa y reconoció la independencia de todos los países que se desligaron de la extinta Unión Soviética, que la cual fue un duro golpe para el sistema comunista que había reinado por más de 70 años. Y a pesar de esto, pues esta Rusia actual de Putin todavía mantiene ciertas cosas del legado de lo que había dejado la extinta Unión Soviética. Bueno, muchos dirán que la URSS desapareció, pero todavía mantiene su legado, sobre todo en el campo tecnológico y militar, porque también fueron los creadores de los famosos rifles Kalashnikov, o también conocidos como los AK-47, que se aplica hoy en día, al igual que los tanques, los T-90 y los aviones Sukhoi o los MiG, que todavía rigen en la hoy Federación Rusa. Y que también en el campo de la ciencia, pues los rusos fueron los pioneros en mandar al primer hombre al espacio, como el caso de Yuri Gagarin, y que mandaron también a la perrita Laika, que estuvo afuera de la Tierra, pero lamentablemente desapareció cuando su misión quedó fallida. Pero aún así fueron grandes avances en el ámbito científico tecnológico que Rusia había sorprendido en esos últimos 50 o 60 años. Entonces eso es lo que dio mucho que hablar. Pero a pesar de eso, pues la URSS, que no sobrevivió mucho tiempo como Gorbachev, su legado todavía se mantiene, porque muchos dirán que la URSS desapareció, pero no fue así. Porque todavía la Rusia, que hoy en día rige el señor Vladimir Putin, ha mantenido la unidad y que levantó la moral de todo un pueblo que había quedado devastado con muchos conflictos internos y externos en los caóticos años 90, que en la cual finalmente esta Rusia hoy en día, que es la heredera de la URSS, ha vuelto al escenario geopolítico mundial y que le ha hecho pues siempre el pare a los Estados Unidos, y que ha firmado un acuerdo con China, que en la cual hay una alianza militar contra los Estados Unidos, que en la cual ya estamos hablando de una posible nueva guerra fría, que en la cual ha dado mucho que hablar en los últimos años, porque contestará muy bien que esta Rusia de ahora, que ya ha sido ya noticia por el tema de que ayudó pues al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y la anexión de Crimea de Ucrania hacia Rusia en 2014 por un referéndum, que en la cual a los gringos no les gustó y que le hicieron y habían establecido muchas sanciones económicas a Rusia, que en la cual Rusia se mantuvo estable y fuerte, a pesar de que los gringos querían poner libertad a muchos países que en la cual fueron antiguos bloques comunistas. Pero aún así la Rusia de Putin se ha mantenido vigente hasta nuestros días. La URSS, la verdad que ha sido un país que ha dejado mucho gran legado, pero también en el ámbito deportivo, porque también tuvimos a grandes deportistas, pues, como el caso del portero del fútbol, el señor Lev Yashin, también conocido como la Araña Negra, también fue un gran portero, y otros deportistas más que también destacaron durante la época soviética y también de la Rusia actual, que han dado mucho de qué hablar. A pesar de eso, pues que la URSS ya no existe formalmente, pero todavía hay muchas cosas o legados que se mantienen, sobre todo el desfile de la gran paramilitar, que se conmemora pues cada 1 o 2 de mayo,
porque ustedes saben muy bien que la URSS fue quien derrotó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar que murieron más de 20 millones de personas durante ese conflicto que tuvieron con los nazis. La URSS había dado todo de sí para frenar el avance fascista que venía desde Alemania e Italia, que en la cual era una amenaza para todo el mundo en esa época. Pero aún así, ese es el legado que dejó la URSS, y sobre todo es la razón por la cual que los desfiles por el tema de la Gran Guerra Patria, que siempre festejan su aniversario en cada año, es recordada por el pueblo ruso como una gran hazaña histórica que habían logrado frenar la expansión de la Alemania nazi. Entonces es un legado que da mucho de qué hablar, y que también la Rusia de hoy en día ha dejado muchas cosas, bueno, digamos que gran parte positivas, y también con ciertas polémicas, como el caso de Crimea. Pero lo bueno es que la Rusia de hoy en día, durante la década pasada, fue sede también de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, en la cual hizo un homenaje pues a los grandes Juegos Olímpicos de Moscú 80, que fue las Olimpiadas de boicot, cuando los gringos boicotearon estas Olimpiadas, y solamente fueron muchos países que eran del bloque comunista, pero sí fueron algunos invitados a jugar las Olimpiadas en ese entonces. Entonces, las Olimpiadas de Sochi de invierno fue un homenaje para las Olimpiadas de Moscú 80, y también fue sede de otros eventos deportivos, ya sean nacionales e internacionales, e incluso la Rusia fue sede de la última Copa del Mundo, donde la selección peruana jugó, en la cual es uno de los mejores mundiales que se ha visto en los últimos tiempos, y que muchos pensaban que Rusia no los iba a tratar bien a los hinchas, porque como eran comunistas, según decía la prensa occidental, pero al final no salió como pensaron la prensa occidental, y que finalmente a todos los hinchas no los trataron muy bien, a pesar que este mundial fue de dominio europeo. Pero aún así, Rusia 2018 fue uno de los mejores mundiales que se ha visto en los últimos 30 o 40 años. Entonces la verdad que esta Rusia de hoy en día, a pesar que ya no es igual sin la URSS, todavía está dando mucho de qué hablar, y que también tiene pensado construir su propia estación espacial, porque ya Rusia finalmente se va a desligarse del grupo de la Estación Espacial Internacional liderado por los Estados Unidos, porque como hay mucha rivalidad por el tema de Crimea, de Siria, y que China también ya tiene su propia estación espacial, como la Tiangong, que ya el próximo año estará listo. Rusia ya va a tener listo su propia estación espacial para el año 2025, porque todavía la carrera espacial sigue vigente hasta nuestros días. Y sobre el caso de Rusia, que fueron los pioneros en mandar al primer hombre al espacio, a la primera mujer al espacio y al perro, dan mucho de qué hablar. Pero pues cómo ligar pues a esta Rusia de Putin, a pesar que la URSS ya no existe, pero todavía hay un legado que todavía mantiene la URSS hasta nuestros días, y que seguirá contándose por generaciones. Bueno chicos, pues espero que les haya gustado este video, pongan su like, suscríbanse, pues todo lo que he explicado hasta el momento. Solamente yo saludo a todas las personas que pasan una Navidad y un próspero 2022. Lala pues Neo Sablotodo MX, y nos vemos en el siguiente video. Chao chicos.